Cuando alguien lo mira mal a usted o le habla duro, le habla descomedidamente, y usted tiene la presencia de Dios, ignora eso. Pero si usted es un carnudo, de una vez se le cuadra. Vuélvame a decir lo que me dijo. Vuélvame a mirar así como me miró. Eso es cuando la presencia de Dios no está en la vida de una persona. Cuando la presencia de Dios está, usted ignora esas cosas. Le da igual. Porque no vive de eso. No vive de miradas. No vive de saludos. No vive de aplausos. No vive de palmaditas en la espalda. Alabado sea Dios. Vive porque la presencia de Dios se mueve en usted. Y no solamente eso, hermano. Vienen los problemas, vienen las situaciones complicadas y usted es capaz de pasar por allí, como dice la palabra, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Si pasa por las aguas, por inundaciones, por problemas, los ríos no te anegarán. ¿Cuándo? Cuando Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, así es. El problema es cuando Dios no está, cuando esa presencia no está. Entonces cualquier problemita lo hunde. Hay gente que con cualquier cosa ya bajan la cabeza y la agachan y se esconden. ¿Y qué le pasó? Tengo muchos problemas, dice. Tengo muchas situaciones. Pero, ¿cuáles son? Y cuando le cuenta a usted, no son grandes problemas, son tonteras. La persona no tiene la consistencia de la presencia de Dios. La presencia de Dios da una consistencia, un valor, una valentía, que usted entiende que no recibió un espíritu de cobarde, sino de poder y de dominio propio. Que no es un cobarde, que es un valiente, que no es parte de un convento, que es un ejército llamado la iglesia del Señor sobre la tierra. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Cuando la presencia de Dios está, se reconoce el uno al otro, respeta, hay respeto. Una dama respeta a la otra, un caballero al otro, un joven al otro. Hay respeto. Y cualquier incidente se resuelve, se arregla, se acaban los chismes. Donde está la presencia de Dios no hay chismes, no hay murmuraciones. No hay habladurías. No se denigra de nadie. Porque no se necesita. Por eso hay que cuidar, hermano, que la presencia de Dios no se vaya de su vida. Cuide que la presencia de Dios esté allí sustentando su vida. Porque eso es lo que le da consistencia a su ser. No para hacer lo que queremos, sino lo que Dios dice. Qué precioso es oír un hermano o una hermana orando, escucharla decir: Señor, aquí estoy. Quiero hacer lo que tú quieras. Quiero hacer tu voluntad. Es precioso. Porque no cualquiera tiene que tener la presencia de Dios. El que no tiene la presencia de Dios lo que dice es: yo quiero aquello. Yo quiero aquella. Dice el muchacho. Y la muchacha dice: yo quiero aquel. Pero ya oró. Pues quiera Dios o lo que no quiera. Así como dijo ese hombre Elí:
que vienen situaciones complicadas y que va a haber muertos y que me va a matar a mí. Jehová es, haga él lo que quiera. Esa es la carne hablando. Porque una persona, ni el mismo Acab, corrompido, criminal como era, cuando escuchó un mensaje de juicio que venía, se tiró al suelo, hermano. Se tiró al suelo y empezó a gritar y a llorar. Y Dios le dice al profeta: si ves cómo se ha humillado Acab, si ves cómo se ha humillado. Pero muchos creyentes no son así. Ellos dicen: yo quiero esto y punto. Pero ya pidió si es la voluntad de Dios o es su carne. Bendito sea Dios. Dice la palabra en el capítulo 22 del profeta Ezequiel, 22, 30 y 31, que en su tiempo, en el momento del profeta, en el tiempo del profeta Ezequiel, en ese tiempo había un vacío, una soledad de la presencia de Dios, soledad en la oración, un vacío terrible, hermano. Y eso es como una regla, que cuando el pueblo se enfría, el pueblo entra en un enfriamiento espiritual, lo primero que hace es dejar de orar, de buscar a Dios, de leer la palabra. Ya no hay revelación, ni hay visión con frecuencia. Mire lo que dice el capítulo 22 del profeta Ezequiel, verso 30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Usted ve eso? Dios estaba buscando por lo menos uno dentro de una nación. Hermano, es increíble, pero hay congregaciones completas que desde el líder hasta el último hermano más nuevo de la congregación son iguales, fríos, apáticos, indiferentes, que no les importa a nadie, ni ellos mismos. Los llaman a orar y huyen, los llaman a un ayuno y huyen, una vigilia y huyen. Y el Señor dice: yo busqué entre ellos ¿quién se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Yo busqué quien se pusiera en ayuno y en oración, quien se pusiera a defender la tierra delante de mí para yo no destruirla, y no lo encontré. ¿No ve usted una soledad? Si no se busca a Dios, hermano, ¿cómo serán esas congregaciones donde no hay oración? Donde los ayunos son de 9 de la mañana a 12 del día y durmiendo todavía. ¿Cómo será eso? Que Dios nos libre y nos guarde de caer en una condición miserable, lamentable. Que Dios venga a buscar a alguien que ore, que busque a Dios en esta iglesia y que no lo encontrara. No valdría la pena abrir un templo así.
Compañero que me escucha, si en su congregación donde usted predica no hay oración, no hay un verdadero ayuno, no hay realmente la búsqueda del rostro del Señor, cierre ese templo, váyase a otra cosa. Y usted, creyente que se congrega en una refrigeradora espiritual de esas, salga huyendo de ahí. Se va a congelar. Lo van a sacar de ahí para el cementerio hecho una barra de hielo. ¡Huya! Busque una iglesia donde le hablen la verdad y donde busquen a Dios y donde hagan ayunos de verdad y vigilias de verdad. Porque la mayoría de las congregaciones las vigilias las convirtieron en un escenario de canto, de música. En un tropel toda la noche de cantos para no orar, porque se acabó la oración. Usted nota que el Señor dice: yo no quiero destruir la tierra, yo no quiero, pero no encuentro quien se ponga delante de mí. Mire cuán valiosa es la oración que usted hace por su casa, por su matrimonio, por su familia. Cuán valiosa es la oración que usted hace por la congregación. Cuán valiosa es la oración que hace por la nación, por el país. Cuán valioso. Y si usted lee el verso 31, dice: por tanto, como Dios no encontró quien se pusiera en la brecha y quien intercediera y quien pidiera por ese pueblo, dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira. Qué terrible, hermano. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Cuando clamamos a Dios, la ira de Dios, por la razón que sea, se detiene. Dios es misericordioso, pero espera. Y se necesita de hombres y mujeres que se pongan en la brecha a favor de la tierra. Y hay que seguir clamando por esta nación. Hay que clamar por esta nación, por el territorio de esta nación. Hay que clamar, y hay que clamar por su familia. Clame por su matrimonio. Clame por sus padres, clame por sus hijos, clame por sus hermanos, clame por la congregación donde se congrega. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero encuentro en la palabra un tiempo terrible que registra el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 13. Busque el capítulo 13 y mira la condición de Israel, porque cada vez que la presencia de Dios se ausenta de una congregación o de una nación o de una familia o de un individuo, suceden estas cosas. Se mete el temor, el terror a la muerte. Se mete, hermano, la desconfianza de todo. Mire lo que sucedió el capítulo 13 del primer libro de Samuel, versículos 6 y 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos,
en rocas y en cisternas. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Meterse en una cisterna llena de agua para poder esconderse en cuevas, en cavernas. Y dice el verso 7: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Sabe cuándo se llena una persona de miedo, de terror? Cuando sabe que Dios no está con él. ¿Sabe cuándo una persona ya cerca de la muerte se muere más rápido del miedo que tiene, del terror que tiene? Cuando sabe que Dios no está con él. Pero una persona que sabe que Dios está con él, aún del lecho de la muerte lo puede levantar. Aunque pase por sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La persona, cuando sabe que la presencia de Dios está allí, no se llena de terror. No hay terror. Puede haber desconfianza, pero no miedo, ni terror, ni temblor. ¿Y sabe por qué? Porque la situación era complicada. Porque el pueblo había caído en las garras de los enemigos y le habían despojado de todas sus armas. Todas sus armas y hasta las herramientas para afilar los azadones, y todo se lo había quitado el enemigo. Cuando no está la presencia de Dios, el hombre, el creyente, escúcheme bien, se convierte en un esclavo de los impíos. Aún tiene que ir a pedirle el favor a un impío. Usted no tiene una cebolla, un tomate. Es que yo llevo ya 8 días que no tengo con qué comprarlo. Eso se llama desgracia, ausencia de Dios, ausencia de todo bien. Eso se llama miseria, y eso se lo voy a leer aquí. El verso 19 de este mismo capítulo 13, dice el verso 19 y 20: y en toda la tierra, escuche eso, está hablando de la nación. Es que el Señor no se iba de una familia. Cuando esa gente se corrompía, se corrompían todos. Y me estaba acordando de una iglesia, la primera iglesia que el Señor me permitió levantar para su gloria. Habían aproximadamente unas 80 personas que eran de una familia. Primos, hermanos, tíos, y todos eran de la familia. Y cuando se peleaba uno o se enfrentaba a alguien contra uno y lo tenía que establecer y sentar, se desaparecían los 80. Ese era Israel. Ahí no era que pecaba uno, dos, no, se corrompían unos y venía todo la manada, el grupo, y se corrompían. Por eso cada vez que había un rey temeroso de Dios que los enderezaba, hermano, los mandaba a tumbar todas esas momias en los montes, todas esas estatuas, a hacerlas pedazos, a martillazos, a porrazos. Quitaban la idolatría de los montes, quitaban las brujas, quitaban los prostitutos y prostitutas del país. Porque había un rey temeroso de Dios y que establecía la justicia. Pero se moría ese, o se iba ese, o terminaba su reinado,
y entraba un flojo y todo se caía otra vez. Pero era como que el pueblo se hundía. Mire lo que dice aquí. En toda la tierra, verso 19, de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, porque los tenían bajo su dominio. El verso 20 dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos. Escúchelo bien, hermano. Tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Oiga, los habían dejado hasta sin la herramienta para afilar los objetos, para afilar las herramientas. Se las habían quitado. Y entonces el verso 22 dice, y aconteció que en el día, escuche eso, de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Mire qué tristeza, qué calamidad. No se halló espada en la mano de ninguno de los que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Solo Jonatán y Saúl tenían una espada. El resto estaban con las manos atrás. ¿Qué ve usted? Que cuando la presencia de Dios se va de un lugar, se va de una familia, se lucha y se batalla, hermano, hasta para conseguir un tomate. Yo he visto gente, hermano, literalmente los he conocido, yendo a la vecina que es inconversa y en algunos casos es una bruja, a decirle que si le regala un tomate. Un hijo de Dios, un hijo de Dios en esa condición se desvirtúa, se descarta por completo que es hijo de Dios. Según la Biblia, la palabra dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si lo está haciendo es porque no es justo. Ningún cristiano real, verdadero, debe andar con una palangana, con un recipiente por allá en un bus o en la calle pidiendo que le den una moneda. Ese no es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no son mendigos. Los hijos de Dios tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata, que los provee, que aunque pasemos situaciones complicadas, no faltará el pan. Y si yo preguntara aquí, ¿quién de ustedes se acuesta en la semana sin comer? No hay nadie. No puede haber nadie. Lo contrario, tienen que decirle, no coma tanto. Si se come eso, otro ya no va a poder dormir, porque tiene abundancia. Porque el que le sirve a Dios no es un mendigo. No es para subirse a un autobús y cantar un coro y poner un recipiente. Es que estoy pasando necesidades. El Señor reprende al diablo. La rodilla, hay que buscar a Dios. Donde Dios está, hay abundancia. Donde su presencia está, hay abundancia, hay salud, hay vida, hay alimentos, hay provisión. A Dios sea la gloria,
A Dios sea la gloria. Y cuando venga el enemigo como río, Jehová levantará bandera. Y si viene el enemigo a atacarlo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Viene el enemigo a atacar su vida. Usted tiene las armas en la mano. Usted tiene las armas en la mano. Vaya poniéndose de pie, levantando sus manos al cielo. Usted tiene las armas en la mano para destruir la fortaleza, para derribar las fortalezas del enemigo, para derribarle al diablo la fortaleza. Poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Alábelo. Alábelo. Mire, hermano, finalizo con esto. Quédese yo adorando, pero escuche. Anótelo en su mente, el capítulo 23 de Deuteronomio, verso 5. Lo que quiero decirle para concluir es que cuando Dios está con usted, conmigo, hasta la maldición que lance los contrarios, los enemigos, Dios la convertirá en una bendición. Usted dirá, alguien dirá, se está inventando. Se lo voy a leer. Deuteronomio 23:5 dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No importa quién lo maldiga, Dios le da la vuelta. Si usted está bajo la bendición, ¿qué importa que digan lo que quieran de su vida? Dios está allí para defenderte. Pelearán contra ti, pero no te vencerán.